Unos conceptos importantes en el tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entiendo que más de uno de ustedes ha tenido ya algún acercamiento, algún contacto con casos relacionados con esta temática, en el que muchas veces surge algunas dudas. Por ejemplo, cómo es que se realiza la audiencia en este tipo de procesos, si es que es una audiencia de actuación inmediata, es una audiencia en el que los especialistas en el tema tendrían que tener específicamente una línea en el derecho penal o en el derecho de familia. Esas son dudas que constantemente se repiten y vamos a tratar de clarificar esos aspectos. Indistintamente, si usted tuviese también alguna pregunta, la puede dejar en la cajita de en la cajita de comentarios para que yo pueda realizar la exposición y tal vez si veo alguna pregunta muy relacionada con lo que estamos conversando, entonces poder resolver esas dudas o esas interrogantes. Bien, vamos a precisar que a partir del año 2015 en adelante se empieza a dar una línea de fortalecimiento de lucha contra la violencia, pero aquí va una de las principales interrogantes. Es que solamente se puede determinar que para entrar en el ámbito de protección tiene que ser solo la violencia que recae en una mujer o en un integrante del grupo familiar. Imaginemos que existen conflictos en los que no media una relación de familiaridad. ¿Cuáles son? Aquellos sujetos pasivos y aquellos sujetos activos de protección. ¿Me dice que no se escucha bien? A ver, creo que hay un retorno, hay alguien que está con el audio prendido. Yanina, estás con el audio prendido. Vamos a solicitarle que por favor, Yanina, apague su audio. Ahí está. A ver, ¿me confirman si ahí ya estamos bien o todavía se está entrecortando? A ver, por favor, apaguen sus audios. Camila también prendió su audio. Apaguemos todos nuestros audios para que no existan cruces con ello. A ver, voy a compartir estas diapos, a ver si... Acá está. A ver, un segundito. Sí se escucha bien, gracias, Reina. A la Condori, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está la línea de tiempo. Esta línea de tiempo es la que nos obliga a identificar que en el año 2015 se emite esta ley 3364, una ley directamente enmarcada en sujetos pasivos de protección, como por ejemplo las mujeres, pero no una mujer necesariamente en edad adulta o una mujer en relación de pareja, sino una mujer también en el grupo etario niña, en el grupo etario adolescente, en el grupo etario adulto mayor. Entonces, es la mujer durante todo su ciclo de vida que puede verse afectada por temas de violencia. Y ese es el tamiz de protección. Sin embargo, también nos habla de los integrantes del grupo familiar. Y como integrante del grupo familiar podemos encontrar como sujeto pasivo de protección, por ejemplo, a un niño relacionado a la violencia que ejerce su tío en contra de él. Entonces tenemos al tío y al sobrino. Un sobrino que es menor de edad y un tío que es mayor de edad y que genera violencia en él, genera castigo físico, viven dentro del mismo espacio. O también podemos encontrar a un adulto mayor, un hombre adulto mayor que es víctima, claro que sí, podría darse, pero que es golpeado, maltratado, vejado, insultado, amenazado con su vida, se le solicita múltiples préstamos o dinero o se le exige que deje la vivienda por parte de un integrante del grupo familiar, llámese el nieto, el hijo, el hermano. Podría darse entonces dentro de los integrantes del grupo familiar que el sujeto pasivo de protección no necesariamente sea una mujer. Hemos puesto dos ejemplos claros en el que uno es un niño y el otro es un adulto mayor. Doctora, y entonces adultos en una adultez que no llega al adulto mayor, sino un adulto de 40 años, un hombre de 40 años, ¿podría ser víctima de violencia? Claro que sí. Y no solo por un integrante del grupo familiar. Podría ser incluso que este adulto de 40 años presente alguna discapacidad o que, por ejemplo, esté en una situación económica de pobreza
O que, por ejemplo, tenga a su cargo la manutención de sus tres hijos porque la madre abandonó el hogar. Entonces, claro que podría ser esta persona de 40 años, hombre, víctima de violencia. Y no solo víctima de violencia en relación de pareja, sino también como integrante del grupo familiar. Entonces, es importante que usted sepa que si bien la nomenclatura es violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, no es solo para las mujeres, sino también involucra a hombres, ancianos, niños, podría ser un sujeto pasivo, pero hay que encontrarle el contexto en el que se está desarrollando esa violencia. Porque yo te pongo otro ejemplo. Dos primos hermanos están peleándose por un tema de herencia y están afuera de una discoteca golpeándose, incluso están tomando, están bebiendo bebidas alcohólicas y tuvieron un enfrentamiento por el tema de la herencia afuera de la discoteca que se reencontraron a partir del fallecimiento del papá o del abuelo. ¿Será necesariamente es un hecho de violencia entre los integrantes del grupo familiar? No necesariamente, porque necesitamos que exista un contexto de violencia dentro del contexto familiar. Dentro del contexto familiar, por ejemplo, la ley 364 es clara cuando nos dice que tiene que pasar dentro del mismo espacio. No necesariamente que el hecho como tal suceda. Puede suceder en el supermercado, en la discoteca, podría suceder en todo cualquier sitio, pero que el espacio de vivienda o lo que se constituye hogar familiar es que ellos residan o habiten dentro del mismo espacio, o por último, con una interpretación un poco más amplia, que ellos tengan una cierta obligatoriedad de acudir a un mismo espacio, como por ejemplo, doctora, ellos no viven cerca, es más, ella vive en Trujillo y él vive en Lima, son hermanos, se han agredido. ¿Pero dónde se han agredido? Se han agredido en la casa de la mamá de ambos. Entonces, en el caso, la mamá de ambos es una adulta mayor que vive en su casa, en lo que siempre considero su casa, donde ellos también vivían, pero luego ellos han hecho sus familias por fuera, pero ellos tienen que acudir siempre a ese hogar porque ahí está su mamá y porque su mamá es una adulta mayor que tiene una discapacidad o puede tener alguna situación específica. Bueno. Entonces, eso obliga a que los hermanos siempre acudan. Y pueden pasar esto a ser un contexto de violencia familiar porque tenemos acá una adulta mayor que está viéndose perturbada en su tranquilidad, en el que cada vez que sus hijos van a la casa tienen que golpearse o se pelean por la herencia o se pelean por las casas o se pelean por el dinero de la señora o por último se pelean porque quién trata mejor o quién trata peor a la adulta mayor. Eso se ve mucho en el tema de juego de familia. Entonces, ahí sí podríamos entrar a señalar que el no dictar medidas de protección a tiempo en esos supuestos podría poner en peligro dentro de todos los integrantes del grupo familiar al que has identificado como más vulnerable. ¿Quién es el más vulnerable en esa relación? El adulto mayor. Entonces, yo podría dictar incluso alguna medida de protección en contra, más bien, de esos dos hermanos que están perturbando la tranquilidad del adulto mayor. Y este adulto mayor está protegido y está reforzado incluso con cierta protección específica, como la ley del adulto mayor, la Convención para las personas adultos mayores, de derechos de personas adulto mayor, la política nacional con visión al 2030 en favor del adulto mayor y otros documentos normativos relacionados con el fortalecimiento de este grupo vulnerable, adultos mayores. Y peor si le agregamos una discapacidad, entonces también tenemos otro reforzamiento normativo en razón de esta situación. Ahora, doctora, cambiamos la situación. Imaginemos que un niño vive dentro de la casa, que es el hogar familiar en el que vive la abuela materna, vive la mamá de este niño, también vive la tía de este niño, pero ellos entraron nuevamente en conflictos, muchas veces por el tema de la situación específica de que la casa, la mamá en vida le había transferido a la hija y la otra hija exige que se vaya la otra hija y que se vaya con el hijo de esa casa. Ese contexto en el que podría uno decir, doctora, pero si son conflictos civiles, eso no tiene por qué verse dentro del espacio del contexto de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Pero ¿qué pasa cuando el desarrollo de este niño, dentro de lo que él considera su vivienda, que es su espacio seguro, porque eso es lo que debería ser la vivienda o hogar familiar, pese a que él no tiene, ni su madre tiene, papeles o, por, entre comillas, o documentos que acrediten la propiedad de este espacio, es lo que él considera su vivienda, y es que dentro de una audiencia podríamos identificar que a lo largo de sus 8 años o 10 años o 14 años de vida él ha vivido en ese espacio.
Entonces tenemos que asegurar dentro de los integrantes del grupo familiar, cuando identificamos situaciones de vulnerabilidad, cuáles son los integrantes del grupo familiar que deben ser protegidos. En este caso, por el grupo etario en el que se encuentra, podría ser este adolescente o este niño, al que hay que protegerle dándole la prohibición general de que la tía materna no genere insultos, ni agresiones, ni amenazas, ni gesticulaciones insultantes, vejantes a este niño, diciéndole que no se siente aquí, que no coma acá, que no esto, quemándole las cosas, sacándole las cosas, maltratando a sus mascotas, sacando a los animales. Entonces, cualquier situación que podría generar violencia a la tranquilidad de este niño. Ahora, sin perjuicio de ello, se podrían dar medidas adicionales para proteger también el hecho del aseguramiento de la convivencia dentro de ese espacio. Si esta tía materna dice, pero esta es mi casa, doctora, porque a mí ya mi mamá en vida me lo ha vendido, acá tengo el documento que está vendido, perfecto. Pero si dentro de un análisis de intereses y de vulnerabilidad podríamos no afectar el derecho de propiedad de esta persona, pero hasta que eso no se resuelva a nivel judicial respecto de la pretensión civil, tenemos que asegurar la permanencia de este integrante del grupo familiar llamado niño que está desarrollando su centro de vida en ese espacio. Entonces, no es que vas a perder tus derechos de propiedad, pero en algunos casos, por solidaridad familiar, podría suspenderse algunos derechos o, en todo caso, hacer un análisis y una balanza hasta que me asegures otro espacio en mejores condiciones para que este niño pueda desarrollarse. Y ese espacio en mejores condiciones, directamente los obligados son los padres. Entonces, podríamos emplazarle a la madre o tal vez al padre, si es un padre ausente, colocar una pensión de alimentos para que con ese dinero se pueda establecer un espacio seguro de vivienda, ya que ha habido ciertos hechos previos de violencia entre la tía materna, entre otras cosas. Entonces, todo eso se puede ir dando dentro de las medidas de protección para asegurar, ¿qué cosa vamos a asegurar? La integridad, ya sea física, sexual, psicológica o económico-patrimonial de los integrantes del grupo familiar, pero ojo, de los más vulnerables dentro de esta relación familiar. No es que simplemente porque somos familia nos vamos al ámbito de protección. No funciona así. Tenemos que encontrar los contextos que se puedan dar este facilitamiento de medidas de protección. En el caso de relación de pareja es lo mismo. Cuando hablamos sobre todo de relación de pareja sin hijos, que es un poco más complejo, porque cuando hay hijos se supera el indicio razonable de que entre una relación de pareja con integrantes del grupo familiar, llámese dependientes, la persona que queda a cargo de estos dependientes, o sea, de los hijos, es la persona que se encontraría en una mayor situación de vulnerabilidad por una situación específica de una estadística en el que la mujer, en su mayoría, se queda a cargo de estos niños. Entonces, las limitaciones entre establecer un punto de coherencia, trabajar, atender a las labores de cuidado, como ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido este derecho y deber de cuidado. Es decir, todos tenemos el derecho a ser cuidados, pero también el deber de cuidar, y este deber es compartido con la sociedad. Entonces, se establece una serie de lineamientos para los cuidados y cuando hablamos de ejercicio de responsabilidad parental, padre a hijo o madre a hija, a hijo, establecemos una línea de prelación. ¿Quiénes son los inmediatamente llamados a establecer estos cuidados? Pues los padres respecto de los hijos. Entonces, se dan ciertos aseguramientos y podríamos identificar bajo el indicio razonable que la parte podría ser la más débil, la madre, de cuidadora de estos adolescentes o de estos niños. Sin embargo, no se da en todos los casos. Hay casos en los que el que ejerce esta labor de cuidado es el padre y él se hace cargo de la alimentación y tiene que establecer un punto de coherencia y armonía entre la alimentación, el cuidado y también el trabajo que tiene que realizar. Entonces, ahí lo que se hace es establecer ciertas medidas a favor de este padre cuidador y que la madre sea la madre que provea cierto cumplimiento de obligación alimentaria para satisfacer ciertas necesidades. Sin embargo, digo ciertas necesidades porque no todos son alimentos, señores. También podemos identificar una cierta comisión de una omisión de cumplimiento de afectividad, claro que sí. La violencia psicológica puede tener diversos matices y dentro de eso el no tener afectos por los integrantes del grupo familiar, llámese hijos o los hijos a los padres o los abuelos a los nietos o los tíos a los sobrinos, podría constituir una acción por omisión dentro de una línea interpretativa de que la acción no solamente tiene que ser de hacer, sino que también podría darse esta violencia a través de una omisión, pero una omisión no a cualquier deber, sino a un deber de cuidado, a un deber de alimentación, a un deber de protección al que se encuentra directamente obligado a ello.
Dentro de una línea de prelación, repito, el directamente obligado a cuidar del niño y a dotarle de cariño y afecto, sobre todo en esta etapa muy corta, entre 0 a 5, entre 0 a 6 años, dentro de esta formación, como lo señalan las neurociencias, del fortalecimiento de esta psiquis y este nivel de conciencia en el proceso de autodeterminación y grado de madurez que pueda tener un niño, es la presencia tanto del rol paterno como materno. Ahora me podría decir, doctora, sí, pero hay personas que no tienen papá, no tienen mamá, etc. Claro, pero cumpliendo la expectativa dentro de lo que podría ser el fortalecimiento de roles para la construcción segura de una crianza responsable, tiene que haber padre y madre. En el caso de que supere a la situación de que solamente tengamos una familia monoparental, que se encuentra permitida, incluso se ha dado ya una ley de fortalecimiento de estas familias monoparentales, de manera específica en el caso de la ley jefe de hogar, claro que puede darse una situación dentro de los parámetros de cuidado, pero vamos a extender el principio de solidaridad a otros integrantes del grupo familiar. Eso es importante para cuando usted construye un caso como estrategia y identifique siempre o incorpore la solidaridad familiar para que no se agote solo en los padres, sino que también sea extendido a los demás integrantes, ¿no? Incluso hasta para que usted pueda pedir el contacto con este niño. No solamente es la obligatoriedad del contacto del niño con los padres, o también podría ser el niño con los abuelos, el niño con los tíos, es su derecho humano del niño de tener contacto con sus integrantes del grupo familiar. Fácilmente usted podría pedir un régimen de visitas ampliado, extenso hacia otros integrantes del grupo familiar, incluido el padrino o incluido un no integrante, siempre y cuando no afecte el interés superior. Eso está muy claro en el Código del Niño Adolescente. Bien, entonces ya como hemos identificado estos contextos de familiaridad y estos contextos de relación de pareja, en la relación de pareja también tenemos que identificar ciertas situaciones. No todas las personas que están en una relación de pareja pueden ser víctimas de violencia o se puede constituir estos contextos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar que en una relación de pareja, bajo el estereotipo y el análisis sesgado que podría darse en una relación de pareja, que no es lo idóneo, en el que una parte sería la más débil relacionada con la otra, podría ser, por ejemplo, el hecho de que una persona realiza la labor de cuidado y la otra es la persona proveedora, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de esta situación podría haber una relación de subordinación entre una y otra. El subordinado, el que está a la expensa o a la expectativa de que se cumpla la obligación alimentaria y para exigir el cumplimiento de la obligación alimentaria tiene que estar reiteradas veces exigiéndole, ya vas a depositar, ya péame, mira, tus hijos no tienen que comer, por favor, te tengo que ir a buscar al trabajo, te escondes, me bloqueas, cambias de número de celular, me dices que si quieres que me espere hasta fin de mes o si no, que yo vaya a buscar un trabajo. Entonces, esa situación de dependencia y subordinación claramente podría manifestarse como una violencia psicológica asociada a una violencia económica patrimonial de manera específica. Psicológica si es que utilizas para la evasión del cumplimiento de la obligación alimentaria ciertos adjetivos o frases estigmatizantes relacionadas a la mujer, podrías incorporar dentro de eso esa situación para visibilizar que también hay violencia psicológica y el tema de la violencia económica patrimonial relacionada por el no cumplimiento de la obligación alimentaria. Recuerda que la violencia económico patrimonial no solo está centrada en el tema de no cumplimiento de obligación alimentaria, sino que también podría fácilmente encajar en el hecho de acudo a tu casa, rompo tu televisor, rompo tu refrigeradora, pero entre nosotros hay una relación de pareja o hay una relación de expareja o novios enamorados a partir de la jurisprudencia, ya se ha empleado también para los enamorados. O también si somos integrantes del grupo familiar, yo quiero que te vayas de la casa que considero que es mía, que mi mamá me la dio a mí o mi papá me la dio a mí en vida, me lo dijo de manera verbal, no dejó testamento o seguimos en la lucha del testamento. Entonces yo voy y hago detrimento específico, destrucción, deterioro de los bienes, ya sean muebles o inmuebles, que recaen dentro de este espacio. Entonces, eso podría fácilmente constituir también una violencia económico-patrimonial. Bien. Esto más o menos para que tengan claridad en relación de los contextos. Son muy importantes porque a los juzgados acuden muchas denuncias de violencia familiar y ahora ya se empieza a tener más claridad de los contextos y se emite la no otorgar medidas de protección porque no se ha identificado un contexto de subordinación, de dependencia, entonces no se puede otorgar una medida de protección. Recuerden que las medidas de protección tienen que ser reservadas para proteger integridad física, psicológica, económico, patrimonial. Bien.
Eso pasa en el año 2015, pero no fue tan claro en el 2015. Dentro de una línea hacia el 2025 se ha venido construyendo este reforzamiento de protección a los integrantes del grupo familiar y a la mujer de manera específica, porque lastimosamente en índices seguimos siendo en estadística la cifra más dura en el caso peruano de la violencia que recae sobre todo en niñas y adolescentes. En el 2020 se emite un texto único ordenado y un decreto legislativo, que fue algo que es cuestionado, el decreto legislativo 1470, justamente porque indicaba que muchos jueces, o propiciaba que muchos jueces, por decirlo así, eran los que tenían que, para emitir la medida de protección, no necesariamente no necesariamente tendrían que hacer audiencia. Entonces, eso ha venido dándose algunas situaciones específicas sobre ello en el que se generaron cuestionamientos porque debería convocarse audiencia. Yo soy siempre una de las personas, bueno, digamos, como operadora de justicia, yo me desempeño como juez hace muchos años cuando empezamos con el tema de violencia. Empezamos a promover el hecho de la realización de audiencias. Si usted hoy, en pleno 2026, todavía conoce algún operador de justicia que está emitiendo decisiones sin audiencia, valiéndose del riesgo severo, simplemente hay que duramente cuestionarlo si es que la motivación para ese riesgo severo ha conllevado realmente a una prescindencia de audiencia justificada en el marco de coherencia con la ley 31715, porque ya no es que simplemente, yo considero que es severo porque la ficha de valoración dice severo y punto. No. Recuerda que la audiencia te va a permitir tener una comunicación asertiva con la víctima, poder determinar en amplitud las medidas de protección que se requieran, incluso medidas de protección integrales. Puede ser que el hecho llegue por un hecho solo de violencia física, pero cuando tú conversas con la víctima identificas otro tipo de violencias o incluso puedes identificar violencias estructurales o sistémicas, es decir, que el Estado genera violencia en esta víctima al no cumplir con sus obligaciones estatales, como por ejemplo he tenido casos de víctimas que no tienen DNI, víctimas que no tienen partida de nacimiento, víctimas que no han sido visibilizadas en el espacio escolar y que han tenido un embarazo adolescente y que han conllevado una deserción escolar y nunca más fueron reinsertadas. em, Algunas pretensiones relacionadas con ausencias de reconocimientos de hijos extramatrimoniales y conlleva a que dentro de las medidas de protección también se puedan establecer ciertos accesos. Si bien es cierto, tú no lo vas a llevar ese proceso porque ese proceso se lleva en paz letrado, pero puedes pedir medidas para que esos procesos que no requieren abogado como tal se enlacen de manera directa con los juzgados correspondientes, que el juez pueda enviar como cautelares o como medidas de protección a los juzgados correspondientes y hagan estos puentes o enlaces para que se materialicen estas pretensiones ordinarias. Entonces, sí es importante la audiencia. Doctora, pero es que hubo un tema muy fuerte de violencia física. Era una mujer que fue golpeada por su esposo, tienen 3 hijos y bueno, él está en comisaría ahora. Doctora, hay que emitir la medida de protección lo más urgente posible. Claro que sí, pero igual convócame a audiencia porque estos 3 hijos, mientras que el señor esté en cárcel, o puede ser que luego dicten una prisión preventiva para este señor, ¿qué va a pasar con la alimentación de estos 3 hijos? Estamos obligando a la víctima para que vaya a otro proceso, que es el proceso de paz letrado de alimentos, para que pida los alimentos. Eso puede conllevar a que durante ese íter la víctima simplemente se desanime, no confíe en la justicia, no tenga el recurso económico para iniciar el proceso, porque por más que no se requiere abogado, hay muchos abogados o muchas personas sobre todo, que desconocen y pueden haber ciertos abusos de alguna parte o en algunas situaciones, no digo que todos. Y otra cosa también, el hecho de que simplemente hay una negativa a decir, ya lo llevé a la cárcel, ahora otro proceso podría generarle un mayor problema a él. Piensan más en el denunciado que en sus hijos. Entonces, es importante que con la audiencia se clarifiquen todas esas situaciones. Es más, imaginemos que no hay pena privativa de libertad en ese caso, que va a quedar solamente el tema de flagrancia en 2 días y punto, y que luego de eso, ¿cómo va a ser? Muchas veces el denunciado piensa que con esa medida de protección significa que nunca más se acercará a la víctima por ningún tema, así tenga hijos. Entonces significa que tenemos una extirpación de figura paterna en el desarrollo de la relación familiar,
sosteniendo equivocadamente la parte denunciada, incluida la parte jurídica, su asesoramiento legal. Muchas veces los abogados en audiencia me dicen, doctora, es que no se acercaba, no conversaban porque tenía medidas de protección. Y yo le digo, pero ¿en qué parte de este documento dice que no se puede acercar? ¿Y en qué parte de este documento dice que no se pueden comunicar? Una cosa es la prohibición de volver a generar violencia. ¿Y qué dice la parte? Doctor, es que yo para evitar problemas mejor no me acerco. Eso, cuando tú tienes hijos, no es que tú no tengas que evitar problemas o no evitarlos. Lo que pasa es que tú, a partir de, como cualquier ciudadano que ya puede ser sujeto de denuncia, señores, hoy, el día, al terminar mi clase, puedo ser sujeto de denuncia en cualquier momento, igual que ustedes, ¿no? Porque soy juez o porque soy operador de justicia o porque soy conferencista de violencia, no voy a ser denunciada por violencia. Podría ser, incluso podría ser sujeto de una falsa denuncia, igual que ustedes. Entonces, yo, para que no me denuncie nadie, yo no salgo a la calle, yo no hablo con mis padres, yo no hablo con mi hermana, yo no hablo con mi esposo, yo no hablo con mis hijos, yo no hablo con mi conviviente, yo no hablo con mi enamorado, yo no hablo con nadie porque no quiero que me denuncie nuevamente. ¿Ese es un mecanismo de protección? Claro que no. Así no funciona. Más cuando tenemos obligaciones compartidas y responsabilidad o corresponsabilidad parental cuando hay hijos. Entonces la comunicación tiene que darse, salvo que una medida de protección haya identificado la prohibición de comunicación. Que la verdad, hoy por hoy, 2026, es muy difícil que se planteen esas medidas tan limitativas porque generan la disfuncionalidad de la familia o de los integrantes del grupo familiar. Seccionan la familia y lejos de establecer una posible revinculación afectiva o revinculación de los lazos afectivos, lo que hacen es partirlo, extirparlo y eliminarlo, con una consecuencia muy grave en el adolescente a partir de tu famosa medida de protección. Entonces, es importante la audiencia para que incluso podrías darte unos parámetros de ejercicio de una tenencia para que de una vez, como la tenencia compartida ahora es la de facto, es la que está si tú no la judicializas, se entiende que hay tenencia compartida porque así está la modificación de la ley. Entonces, puede ser que establezcas un cierto parámetro sin ánimo de generar mayor conflicto, sino al contrario, es un rol un poco conciliador que podría darse dentro del espacio de violencia. Ojo, estamos conciliando pretensiones conciliables, no el tema de la violencia. La violencia es si no se concilia, no se desiste, no se archiva, no nada. Eso seguirá vigente hasta que una decisión judicial levante las medidas de protección. Pero tú podrías aprovechar esa audiencia para determinar en amplitud muchas pretensiones dentro del espacio familiar. Entonces, es importante que tú tengas claro eso, por más que tú y este curso sea de derecho penal de manera específica, el tema de protección, muchos penalistas cuando llegan a audiencia analizan el tema a partir de una posibilidad de choque con la presunción de inocencia de su patrocinado. Sin embargo, nosotros nunca afectamos la presunción de inocencia porque trabajamos con indicios razonables. Solo la presunción de inocencia se da derrotada cuando hay una sentencia a nivel penal. Aquí en protección somos juzgado de familia de la subespecialidad de violencia, que es protección. Nosotros no somos jueces penales. Entonces, es importante que este curso se inserte también en ustedes, porque ustedes cuando van a ver los casos de violencia pueden hacer que otro abogado interconsulta haga el tema de protección, pero yo recomiendo que usted mismo lo haga porque usted va a tener en amplitud. Usted, por ejemplo, si ve que en el ámbito penal se archiva la disposición, esa disposición llega al archivo, nunca pasa al ámbito penal, no llega a juicio oral tu proceso de violencia, podría darse por falta de pruebas o qué sé yo, de manera inmediata comunicas al juzgado de violencia, porque no es que la fiscalía lo va a comunicar. Y por último, si la fiscalía lo comunica, no me obliga a mí a levantar las medidas de protección, porque son ámbitos paralelos, son ámbitos que no chocan entre ellos, que son muy independientes. Entonces, acá tengo el juez de familia, acá tengo el juez de penal, y tú claramente aquí en fiscalía está archivado, está eliminado, pero acá en familia sigue vigente. Y ojo, que desobedecer una medida de protección podría conllevarte incluso a la posible comisión de una desobediencia a la autoridad, cuyo quantum de penas son más de 5 años. Por ende, podrías tener incluso hasta una prisión preventiva por la desobediencia, mientras que tu caso ya está bien archivado por el hecho que inició el tema de la medida de protección. Entonces, mucha atención con eso ustedes, abogados penalistas, en el que no esperen que esto avance solo. Ni bien se genera el archivo de esta carpeta, usted pida al juego de protección que se levanten las medidas de protección dictadas. Ojo que el juez va a tener que hacer una audiencia nuevamente, verificar en el sistema si es que usted no ha registrado un nuevo evento y también algo que les va a servir mucho, el juez va a supervisar que usted haya acudido con completar la terapia. Si usted no completó la terapia,
no le va a levantar la medida de protección. Ahora usted dirá, doctora, pero si a nivel fiscal me están diciendo que soy inocente en tu creencia, es que realmente no es que te están diciendo que eres inocente. Lo que dice a nivel fiscal es que se ha archivado la investigación por falta de pruebas. Pero eso es muy aparte de mi sistema de protección. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cumplir mi medida en su totalidad. Y si en la medida desea que vayas a hacer un tratamiento reeducativo o un tratamiento terapéutico, pues lo haces. Una vez que lo haces, anexas tu archivo fiscal, más tu constancia de haber culminado la terapia, más tu registro de no denuncias. Podría ser, o si no, el mismo juez lo podía hacer porque tiene el sistema a la mano. Con eso, más la audiencia, podría hacer fácilmente el levantamiento de la medida de protección si es que no me traen una prueba nueva sobre un nuevo hecho. ¿Correcto? Entonces, esa es la importancia de que tú tengas claridad de los ámbitos. Ámbito de sanción, ámbito de protección. Bien, entonces, como te decía, la ley 31715 es la que permite ahora de que ya no haya pretexto de que no tengan audiencia. Audiencia en todos los casos, señores. Así sea severo, súper severo, hiper severo. Pide audiencia porque es importante que se escuchen en ambas partes y que delimiten bien algunos temas específicos para que este conflicto familiar, que primero podría haberse dado ciertas situaciones conflictivas, creo que no llegaron al ámbito judicial, pero cuando ya vamos al ámbito judicial, el conflicto se puede agudizar mucho más por la dilación de este proceso. Entonces, hay que evitar que estas medidas de protección se incumplan cuando el denunciado no te escucha atentamente qué es lo que debe hacer. Entonces, hay que utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje bastante claro en estos procesos que son bastante rápidos para que el denunciado cumpla sus obligaciones. Muchas veces los abogados asesoran tal vez de una manera equivocada. Cuando llegan a la audiencia de protección, yo empiezo a preguntarles, por ejemplo, por el tema del cumplimiento de la obligación alimentaria. Les digo, señor, ¿cuánto es lo que usted abona semanalmente o mensualmente o quincenalmente? Y me dice, el abogado me dice, doctora, un momentito, esta audiencia es de protección, nada tiene que ver los alimentos. Ese es un argumento totalmente equivocado, señores. Si usted es abogado y va a asumir una defensa en protección, tiene que saber que existe abordaje integral. Es decir, cuando usted se somete al tema de violencia, se va a ver la violencia económica, psicológica, física o sexual en todos sus ámbitos. No es que porque usted solo denunció o porque la persona solo denunció psicológica, no voy a hablar de la violencia económico-patrimonial. Todos, cuando los jueces estamos obligados, cuando identificamos integrantes del grupo familiar, por más que la pelea ha sido entre ellos dos, que son los padres, estamos obligados a preguntar si hay cumplimiento de obligación alimentaria. Si la parte dice que no hay y la otra parte dice, doctora, pero si yo compro víveres todas las semanas, sí, pero recuerda que el proceso de alimentos puede ser activado simplemente por el hecho de que tú puedes comprar los alimentos, pero yo considero que ese no es el monto o no es la cantidad de alimentos que la que requiero. Entonces, como tiene que judicializarse esa pretensión, utilizamos el proceso de violencia para insertar esa pretensión. Entonces, tú tienes que aconsejar a tu patrocinado que en el momento de la audiencia tiene que tener claridad de cuánto es su remuneración, cuál es su carga familiar, para que más o menos se debata lo que puede darse como una anticipada de alimentos. Y cuando dictas la cautelar, luego remito los expedientes o remito el expediente al juzgado ordinario y él determinará el monto final de la pretensión de alimentos. Pero ojo, si tú llegaste a la audiencia y me sales con el tema de aquí no se va a debatir el tema de los alimentos, doctora, porque es solamente el tema de la agresión. Entonces eso demuestra claramente que tú no estás capacitado en la ley 30364. Y eso ya de por sí, un juez que sea muy estricto, no quiero decir que sea yo, puedo remitir incluso copias al colegio de abogados donde tú estás ejerciendo porque estás haciendo un mal asesoramiento, ¿correcto? El día de hoy, por ejemplo, me han presentado un escrito de desistimiento e incluso han anexado una transacción por el tema de violencia. ¿Qué creen que debo hacer con ese abogado? A ver, ¿qué podría hacer? Aconséjenme ustedes. ¿Qué hago? ¿Simplemente le llamo severamente la atención o qué hago con su documento para lo cual ningún notario lo ha firmado? Él solamente ha puesto acta, ha puesto su firma él, la firma de las partes y han hecho una transacción. Encima yo no sé qué transacción se hace porque se supone que tiene que haber una reciprocidad de cumplimiento de ciertas obligaciones o ambos estarían obligados a ello, pero la verdad que cada vez me sorprenden a veces algunas situaciones de esa naturaleza, ¿no? Cuando demuestran claramente que no están tomando con la seriedad del caso el tema de protección, ¿no? O por ejemplo, cuando los abogados en audiencia me dicen, doctora, yo le digo, ¿no? Señores, es una audiencia de actuación inmediata, tiene que traer sus medios probatorios. Y me dice, sí, doctora, lo que pasa es que en esta oportunidad, como él recién me ha contratado antes de venir a la audiencia,
o sea, minutos antes, ya en su oportunidad vamos a presentar medios probatorios. Entonces, él cree que va a presentarme medios probatorios extemporáneos. ¿Se podrá dictar, incorporar medios probatorios extemporáneos en un proceso de protección de actuación inmediata? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hago con ese abogado que me va a decir que va a presentar medios probatorios extemporáneos? Señores, primero recuerde usted que la audiencia de protección es una audiencia única, pero es una audiencia de actuación inmediata. Es decir, la ley 334 es muy clara. Todo lo que se actúe hasta antes de la decisión, no dice hasta antes de que inicie la audiencia, ojo, ¿ah? Puede ser que tú en la audiencia no has presentado porque no hay escrituralidad que se deba imponer. En esa misma audiencia puedes sacar tu celular y decir, doctora, pero acá tengo un WhatsApp, recuerdo que él me envió un WhatsApp, a ver, búsquelo. Ya, acá está, doctora. Ese es el WhatsApp, lo muestra, le corro traslado a la otra parte, le digo, señora, acérquese, o si está ahí, comparta pantalla, verifique, usted es el que ha enviado ese mensaje. Si la persona niega, dice, no, doctora, eso es inteligencia artificial, yo jamás envié ese mensaje. Recuerda, señor, que usted está insertando información, negando que usted es el remitente, cuando se le ha mostrado, se le ha dado la fecha de ese mensaje, la foto de perfil de ese mensaje, y usted niega que es un número, niega que es, usted lo ha enviado, perfecto. Cuando esto pase al ámbito penal, que es el ámbito con mayor amplitud probatoria, va a quedar claro que usted dio falso testimonio en el momento de declarar y decir que ese no era su teléfono, cuando ya luego ahí van a determinar que tal vez sí lo es. Entonces, eso también es importante, reglas claras para que podamos actuar. En cambio, si él dice, sí, doctor, es mi teléfono, pero está sacándolo de contexto, podría decirme. Realmente no es esa palabra la que le quería decir. Más abajo habían otras diferentes, etc., etc. Pero basta que en esos textos se escuche o se lea, porque también cuando me mandan capturas, cuando me envían audios de WhatsApp o me reenvían, también es importante en la actuación inmediata eso. Todo lo que es redes sociales, fácilmente actuación probatoria. Recuerda que el proceso de familia ahora se construye con una actuación probatoria mucho o muy relacionada con redes sociales, porque realmente cuando ejerces violencia a partir de utilizar mecanismos electrónicos, pues dejas la huella ahí del delito y me anexan esos medios probatorios. Doctora, pero lo envié para verlo solo una vez, escuchar una vez. Sí, pues, pero ella tiene otro teléfono y te ha grabado toda la información. Entonces, de nada sirve que envíes de ver solo una vez. Lo que tienes que hacer, te doy un tip, es no enviar, no generar violencia. Es que si tú identificas banderas rojas dentro de una relación de pareja o en una relación familiar con tu hijo, que sabes que no va a cambiar, que sigue en las drogas, que sigue embriagándose, que sigue robándote, que sigue generándote una situación de violencia, lo principal que tienes que hacer es denunciar. Evítate tú generar o convertirte en un ente receptor de violencia o un ente emisor de violencia. Cualquiera de las dos situaciones podría poner gravemente en peligro tu integridad psicológica, así que hay que evitar ello. Bien, entonces, como les estaba comentando, señores, hay audiencias en las que me dicen, doctora, más adelante incorporaremos estos medios probatorios. Y yo me pregunto, ¿cuándo será más adelante? Porque la audiencia es de actuación inmediata, o sea, más adelante será para la apelación. Pero recuerda que para la apelación ya más que en el tema de hechos es un tema de derecho. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es su más adelante. Yo no considero ético, si bien es cierto, los procesos de violencia son bastante cortos. Cuando un abogado asume un caso de 30364 es porque conoce mucho ley 30364, es un especialista en 30364. Y no es muy difícil, señores, que usted lea su ley 30364 más su 31715, porque si no la tiene en la mano la 31715, entonces su 30364 va a ser insuficiente. Esta es la 31715 con su reglamento en el que están claramente determinados, por ejemplo, aquellos supuestos en los que pueda darse un retiro del hogar. ¿Cuándo puede darse un retiro del hogar? Porque no en todos los casos, señores. Luchen con su patrocinado, al menos que digan, yo no voy a permitir que te saquen del hogar, tal vez sí te dicten medidas de protección, pero voy a evitar que se te dé la más gravosa. A partir de eso podemos ver el tema del costo y del asesoramiento, cuánto es cuál es la estrategia que vas a hacer y cuánto es lo que vas a cobrar por esa estrategia. Pero si tú simplemente te conectas a la audiencia o asistes al juzgado sin haber leído el expediente, sin saber de la 364, pues vas a terminar multado o incluso con algún procedimiento administrativo a nivel
de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en el que estás inscrito, porque no podemos permitir que más abogados asuman defensa de 33 sin saber 33 ¿Bien? Entonces, la actuación es inmediata, recuérdalo, puedes actuarme con un informalismo, medios probatorios hasta el momento de la decisión, es decir, cuando ya la juez va a emitir las siguientes medidas. Hasta ahí tenés la oportunidad probatoria. Incluso yo he tenido algunos casos en que la persona sigue buscando y encuentra un mensaje de Facebook, un mensaje de WhatsApp. Doctora, un ratito, mire, acá sobre mi hija también. Ah, perfecto. Entonces incorporamos sujetos pasivos de protección a otros integrantes vulnerables, como son los hijos menores de edad, podría darse para tener una amplitud de medidas de protección. Entonces, todo ese tipo de situaciones hasta antes de emitir la medida. Esa es la condición, hasta antes de emitir la medida de protección. Ahora, el cuestionamiento de apelación, doctora, si yo quiero apelar esa medida, que son solo 3 días, es muy poquito, sí, pero tú tendrías que cuestionar la medida. Uno, conversar con tu patrocinado, ¿qué es más viable? Si es más viable la apelación o si es más viable dependiendo si tú confías en la inocencia de tu patrocinado, claro está, vas a utilizar todos los mecanismos, pero siempre que el juez superior o el mismo juez de instancia vea que tu cumplimiento es, que tu conducta es a dar cumplimiento. Es decir, que si tú tienes clara tu presunción de inocencia, que está incólume, que se mantiene, pero vas a dar cumplimiento como un ciudadano que cumple con los mandatos legales o los mandatos, en este caso, de las resoluciones judiciales. Es decir, a mí me ordenaron terapia, me ordenaron que no me acerque, me ordenaron que no genere nueva violencia, entonces he establecido ciertos mecanismos para protegerme. Como yo les digo, los mecanismos de protección de nuevos hechos de violencia son muy sencillos. Por ejemplo, si son dentro del espacio familiar, yo siempre les digo coloquen cámaras de videovigilancia, que son no te cuesta ni 80 soles y con una cámara tienes todos los medios probatorios sabidos y por haber. Segundo, por ejemplo, podemos establecer que toda comunicación sea solo por WhatsApp. Se deja a partir de la medida de protección de que esta juzgadora supervisará en el lapso de un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del nivel de riesgo, cómo es que se ha mantenido la comunicación. Si en esa comunicación identificamos o identifica la persona, el sujeto receptor, que considera que esas frases son vejatorias o insultantes, me mostrará el equipo celular y yo podrá ser actuado como medio probatorio de actuación inmediata. Entonces, puedo dejar algunos condicionamientos. Está prohibido de enviar fotos de ver solo una vez, está prohibido de enviar audios con contenido de violencia, etc., porque me podría generar un indicio razonable de que se está utilizando el canal de comunicación que debe ser utilizado para hablar sobre los hijos para generar violencia. Entonces, ahí recién puedo limitar comunicación y podría dictar una medida paliativa adicional que pueda permitir el contacto del niño con el padre, siempre y cuando ese contacto no sea perjudicial para el niño, porque si ya tenemos a una persona con alto índice de peligrosidad, que tiene una denuncia, otra denuncia, 3 denuncias, y con audiencia de por medio, entonces más bien ya podría empezar a limitar yo estos espacios, podría ordenar visitas supervisadas o visitas en presencia de un asistente social, de un psicólogo, etc., o que la visita sea dentro de un centro de emergencia mujer, o que la visita sea dentro de un espacio de DEMUNA, entre otros espacios del equipo multidisciplinario. Entonces se pueden ir dando ciertas modificaciones en relación de los niveles de riesgo. Recuerda que los niveles de riesgo van a ir cambiando. Los niveles de riesgo no son estáticos, no es que se quedan ahí, se determinaron a nivel policial como severo y se quedará por siempre severo, no. Hay riesgos que están en severo, pero que luego van pasando a moderado, que luego van pasando a leve y que luego ya simplemente puedes darle un levantamiento de la medida de protección. Igual pasa a la inversa, empiezan con leve, luego a moderado y luego a severo. Recuerda que la dinámica del conflicto familiar como consecuencia de una crisis familiar va a ser muy dinámica. Ese dinamismo de esa violencia genera justamente que las medidas de protección no sean estáticas y es por eso que tú no ves medidas de protección en la Sala Suprema. Solo llegan hasta la segunda instancia porque ese nivel de riesgo es altamente variable. Uno de los criterios del otorgamiento de las medidas de protección es la variabilidad de las medidas de protección. Entonces, no es que te quedaste con esas medidas y tienes que desde el año 2018 tenerlas ahí enmarcadas en tu casa y punto, no. Esas medidas pueden variar. Tú puedes en cualquier momento solicitar la variación de las medidas, la ampliación de las medidas o incluso también dejarlas sin efecto. Entonces, para ambas partes, tanto el sujeto pasivo de protección como el sujeto activo, mantienen ese derecho expectaticio en relación del cambio del nivel de riesgo para mejorar su situación o para empeorarla.
Va a depender mucho de cómo se han comportado durante el desarrollo del cumplimiento de las medidas de protección, sobre todo cuando hay integrantes del grupo familiar, como les digo. Nosotros como jueces de familia siempre protegemos el interés superior del niño en el caso que se identifican integrantes del grupo familiar vulnerables, ¿no? Rodrigo, por favor, apaga tu audio. Bien, señores, entonces, dentro del contexto de violencia hemos podido identificar ello y creo ya como último punto, si es que hay alguna pregunta, no tengo ningún problema, pueden ir levantando la manito y si no, les voy a dejar un último tip en relación a las medidas de protección. Señores, algo muy importante, como les dije en la apelación, es establecer la falta de motivación por no haber citado audiencia, por no haber cumplido el debido proceso de que la otra parte tiene que insertar algún tipo de información. Eso te funciona muy bien en apelación. Pero algo que me preguntan mucho también es, doctora, ¿cómo hacemos cuando la persona que es la persona que ejerce la violencia o supuestamente es la que ejerce la violencia es un adolescente? Por ejemplo, tenemos un caso, ¿no? Dos adolescentes, 15 y 16 años, imaginemos. Ambos en el colegio han realizado, o en el centro educativo, en la universidad, han cometido hechos de violencia, uno en agravio del otro. Entonces, ahí es importante determinar primero el parámetro de la edad. Recuerda que cuando hablamos de niño y adolescente, no siempre el niño y el adolescente van a ser plan víctima, también podrían ser posibles denunciados. En el caso de los adolescentes, el parámetro de la edad es 14 años. Esto en coherencia con el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal. 14 años a más podemos hablar de un sujeto activo de violencia, es decir, que ya le puedo dictar una medida de protección en contra e incluso con un apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. Pese a que ese proceso lo va a llevar un juez de familia, porque sigue siendo menor de edad. Recuerda que se eliminó esta, o se declaró inconstitucional la ley que jugaba con el sistema acusatorio, con un enfoque diferente a los adolescentes. Esto ya se declaró inconstitucional. Y además era para ciertos delitos y era a partir de los 16 años. Pero como regla general, a partir de los 14, según el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal, ya pueden ser sujetos activos, es decir, pueden ser responsables del conflicto con la ley penal. Entonces, muy, muy atentos a ello. Cuando te preguntes si se puede dictar medidas de protección en contra de un adolescente, claro que sí, pero su límite de edad es 14 a más. Y ese que tiene 14, cuando lo llames a audiencia, si tú eres abogado de este adolescente al que le están imputando, por ejemplo, difusión de contenido sexual o de imágenes de contenido sexual de su novia, su ex enamorada, su amiguita del salón, o que están haciendo eh, algún tipo de situaciones de violencia en el colegio, bullying, entre otras cosas, tú podrías determinar claramente cuando vas a ejercer esta defensa que si es menos de 14 solo hay medidas de protección a favor. No puede haber medidas de protección en contra. Ello sin óbice de que se identifique quién sería el sujeto activo mayor de edad que estaría generando la violencia en este menor de edad que permita que él sea también un sujeto activo de violencia. Por ejemplo, los padres que no están cumpliendo con establecer límites parentales en el celular y este adolescente que tiene uso ilimitado del equipo celular para reenviar imágenes de contenido sexual. Por ejemplo, ahí, ¿quién sería el directamente responsable? No el adolescente, porque tiene menos de 14 años, pero sí los progenitores. En el caso que tenga más de 14, ahí tiene que estar en compañía de sus padres, pero el directamente responsable, el que llevaría ese proceso, es el adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, ya lo sabes, 14 años a más ya pueden ser sujetos activos, o sea, que podría recaer sobre ellos medidas de protección en su contra. Menores de 14, nada, todo protección. Pero identificamos responsabilidad parental a partir de qué hicieron los padres mientras que el niño estaba generando violencia, viendo pornografía, etc., etc., etc. Es la omisión, la acción por omisión. Ahora, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de niños, imaginemos dos niños, 8 y 9 años, en un centro educativo, ambos fueron al baño y en el baño se realizaron tocamientos indebidos o uno le realizó tocamientos indebidos al otro, podría darse. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Expulsión del colegio no se puede dar. Todo ahora a nivel del sistema educativo ha cambiado mucho. Tenemos una plataforma en el sistema educativo que es el sistema CICB, la plataforma CICB donde se insertan las situaciones de violencia. Pero ahí tendríamos que dictar medidas de protección tanto al niño que realizó los tocamientos como a la niña que recibe los tocamientos. Yo sé que esto podría sonar un poco fuerte porque
tengo muchos padres de familia que dicen, doctora, que esa justicia no es tan justa, ¿no? Porque el niño sigue en el mismo salón de clase de la niña, porque el niño no le ha pasado nada, el niño más bien es un peligro para otras niñas, etc. Entonces la pregunta ahí, ¿quién es el responsable indirecto de estas situaciones? Muchas veces podría ser el propio centro educativo, que no tiene los lineamientos claros, las medidas de protección necesarias para evitar violencia dentro del espacio escolar, como por ejemplo, charla para padres, control de celulares, retención de celulares de los adolescentes o de los niños, baños diferenciados, baño para mujeres, baño para hombres, cámaras de seguridad dentro de los ambientes o de los espacios dentro del centro educativo. Entonces, todo eso conlleva a cierta responsabilidad también del sistema educativo, que puede ir desde el centro educativo hasta la OGE, el Ministerio de Educación, etc. Entonces, hay toda una línea de responsabilidad que podría generarse en ese aspecto. Entonces, es importante que tengas claro ello. Cuando hablamos de menores de 14 años, hay medidas de protección a favor, no podemos dictar algún otro tipo de medida, incluso administrativa o disciplinaria, que podría conllevar a la expulsión del adolescente o a los cambios de turnos, entre otros. Cuando hablamos de 14 a más, sí, podríamos hablar incluso de un tema de educación virtual para los denunciados, o si es que el psicólogo determina que la que debe hacer educación virtual es la víctima, en este caso la menor de edad en el espacio educativo, pues haremos el análisis de lo que indique el psicólogo bajo qué sustento, ¿no? No todos los casos son iguales, no es que todo siempre la víctima se quede en el mismo espacio, centro de vida o la dinámica de sus relaciones diarias, de trabajo, interpersonales, sociales, etc. No necesariamente. Muchas veces el psicólogo recomienda que sea la víctima la que sea separada porque ella así su análisis lo requiere. No es antojadizo, ¿correcto? Ahora, no puede ser que prima facie la entidad empleadora o el centro educativo o la universidad inmediatamente diga a la víctima la vamos a cambiar. No, siempre se tiene que priorizar a la víctima y que sea el denunciado o los posibles denunciados o los dos posibles agresores los que sean cambiados. Ellos les debemos alterar el turno. Es decir, si ellos se van a la trabajo virtual, si ellos se van al trabajo remoto, si ellos se van al turno tarde, etc. Primero garantizamos a la víctima, pero si el psicólogo dice, no, la víctima ha conversado conmigo, ella siente inseguridad, no quiere asistir, tiene miedo a salir, está en un proceso de una situación de mucho miedo al contacto o a la interacción con compañeros o con alumnos, etc. Entonces, dada esa recomendación, será la víctima la que se quede en el espacio, la que no se quede en el espacio y cambie o migre a otro espacio. Entonces, siempre con justificaciones. Recuerden que en el tema de violencia echamos mano, por decirlo así, de los equipos multidisciplinarios y las decisiones específicas de esos equipos para poder decidir con mayor certeza. Bien, señores, si hubiese alguna pregunta, hemos abordado en esta clase el tema de los ámbitos de protección. Recuerden que hay ámbitos bastante diferenciados. Tenemos el ámbito de protección y tenemos el ámbito de sanción. En el ámbito de protección seguimos siendo un juego de familia en el que no solamente vamos a convocar a una audiencia de actuación inmediata para analizar la pretensión relacionada a la supuesta violencia que a nivel policial se consignó. Podríamos también en audiencia incorporar ciertos aspectos y pretensiones y sujetos nuevos incluso en relación a pretensiones económicas, de cumplimiento de obligación alimentaria, en cumplimiento del contacto afectivo y el contacto de cercanía que debería tener una víctima en relación de, por ejemplo, de su padre o de su madre. Entonces, todo ese tipo de pretensiones pueden ventilarse, violencias estructurales, violencias sistémicas también pueden ventilarse a partir de una comunicación asertiva en una audiencia de actuación inmediata que es bastante flexible, tú puedes presentar cualquier documentación realmente si no hay cuestionamiento o objeción por parte de la otra parte, en la que si objeta y si cuestiona la validez de ese medio probatorio, puedes utilizar también la grabación como parte de ese falso testimonio que dio al momento de decir que era falso cuando realmente sí sabía que ese era su número telefónico. Entonces, esta actuación probatoria es bastante rápida, bastante inmediata, porque el proceso está construido de esa manera. Recuerda que si tú quieres apelar, incorpora esa pretensión de la falta de motivación o la no garantía del debido proceso en relación de la no participación de la parte denunciada en la audiencia. Eso es bastante importante también. Recuerda también que cuando quieras tú asegurar que las medidas de protección que se van a dictar, tal vez si se llegan a dictar en contra de tu patrocinado, no sean las más gravosas,
pues entonces te agencias de todos los medios probatorios hasta el momento de la realización de la misma. No hay otra etapa, no hay una etapa más, no hay una etapa adicional al otorgamiento de la medida de protección, no hay, ahí cierra. Entonces, recuerda también que puedes agenciarte de manera muy flexible, de videos, capturas, chats, audios, lo puedes actuar, no necesitas llevarlo por escrito, podrías en ese mismo momento hacerlo, igual el abogado puede apersonarse en ese mismo momento en la audiencia, pero se entiende que ya estudió el expediente, se entiende que va a evitar utilizar frases o que puedan estigmatizar a la otra parte. Eso también pasa mucho en audiencia, cuando el abogado empieza con un discurso relacionado a las condiciones morales o éticas de la otra parte, cuando eso no está en cuestionamiento. Asegúrate de pedir el levantamiento de tus medidas de protección siempre que se archivó tu proceso o se declaró ya una sentencia de inocencia o de absolución en un juego penal. Recuerda también que son ámbitos distintos, que no porque se archivó en uno se va a archivar en el otro. Da cumplimiento a la terapia. Así tú creas que eres inocente, tú tienes que dar cumplimiento a la terapia para que esto demuestre al juez de que eres un ciudadano que cumple las reglas. Recuerda que cuando las medidas de protección se solicitan para un menor de edad, tienes que tomar en cuenta los rangos de edad del denunciado. Si el denunciado tiene mayor de 14 años, no hay ningún problema, solamente la garantía del Decreto Supremo 004/2024, de la presencia de un abogado y la presencia, puede ser de oficio, y la presencia de su representante, en este caso su padre o su madre, para que pueda llevarse a cabo la audiencia cuando es un caso de un menor de edad. Bien. Listo, señores, entonces hemos llegado a la parte final. Veo que no hay preguntas. De alguna manera sé que ustedes están con todo el curso específico en el tema penal, pero cuando ustedes van a asesorar un caso, tienen que conocer también 30364. Recuerden que no porque somos penalistas, entre comillas, vamos a desconocer protección. Es importante que usted haga abordajes integrales, que vaya preparado a la audiencia, es bastante importante, porque incluso podría terminar usted, como le digo, con alguna multa o remitiéndose las copias a los comités de ética de los colegios de abogados. Y eso no queremos para un abogado como ustedes que se prepara, en el caso del Colegio de Abogados de ICA, promueve incluso capacitación relacionada con 30364. Bien, señores, muchísimas gracias. Veo que no hay preguntas, salvo que alguien desee utilizar en estos minutos. Si no, yo procedo a despedirme. Sé que teníamos una clase presencial también con ustedes. Por motivos de salud no he podido viajar. Estoy realizándolo de manera virtual. Queda pendiente reprogramar para poder tener contacto nuevamente con ustedes, pero hay algunas situaciones que escapan a nuestra situación particular. Bien, espero que puedan sacarle el mejor provecho. Esta clase queda grabada, si que alguna duda, ustedes también pueden ubicarme en mis redes sociales. Me encuentran como Tania Bocanegra Risco en Instagram y Tania Bocanegra en Facebook. Así que yo feliz de que podamos interactuar. Gracias, Marcos, por esa red social. Ustedes me dan seguir. Y pueden también ahí, subo algún tipo de contenido también jurídico, matizo también con contenido personal, porque a veces manejar una página solo de contenido jurídico es una situación bastante complicada. Tendría que tener a alguien que se dedique a mis redes sociales y eso ya escapa, ¿no? Gracias, Sara. Pero ya lo saben entonces, señores, con las cosas muy claras, las actuaciones son inmediatas. No llegue usted sin saber nada del tema, porque lastimosamente estamos haciendo una defensa, una ineficaz defensa de nuestro patrocinado. Bien, muchísimas gracias. Entonces ya los veo pronto y por favor a seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, realmente. Ahora sí, chicos, muchísimas gracias también por su tiempo. Vamos a darles unos aplausos virtuales a la doctora Tania Botella.